nueva edición de Café Insurgente con el compañero Santiago Montag, que nos va, bueno, con el que vamos a discutir, vamos a conversar en torno a la situación que está atravesándose en estos momentos en Palestina. Algo quizás por eso una primera apreciación, pero me parece importante, a mí lo considero yo así, dejar de decirle que hay un conflicto, que es un conflicto árabe-israelí o un conflicto palestino-israelí, porque el conflicto establece una suerte de paridad en cierto punto, me parece, y acá lo que hay es una embestida del Estado directamente sobre la población, pero bueno, quizás después podemos ir arrimando a apreciaciones. La idea, bueno, Santiago ha estado en el territorio, aparte no solamente eso, sino que es periodista, colaborador internacional, de varios medios locales e internacionales, así que la idea es poder con él conversar un poco de la situación actual que está pasando en el territorio, de cómo lo puede ver él, de qué es lo que caracteriza, también un análisis más geopolítico, más internacional, de procesos complejos que se están desenvolviendo a nivel planetario, y también un poco entender cómo se llega, un poco al menos, a esta situación. Sí, yo lo que veo es un gran movimiento, digamos, de placas, si se quiere, en varios niveles. No, o sea, por ejemplo, dentro de lo que sería Israel, Gaza, Cisjordania, digamos, la cuestión palestina dentro del Estado de Israel, pero también a nivel regional. Y bueno, eso también va impactando en las posiciones del resto de los estados a nivel mundial. O sea, tiene como distintas escalas, ¿no? A nivel, vamos a decir, más nacional o local, y tiene también una escala regional de Medio Oriente, y después eso, la cuestión más mundial, ¿no? Sí. Incluso, bueno, por ejemplo, como para decir un ejemplo, ayer se tuvo que posicionar la ONU y decir, bueno, que Israel estaba cometiendo actos criminales, digamos, que tenía que frenar los bombardeos. Y bueno, y eso de alguna manera, si bien Israel no le va, incluso, digamos, la respuesta de Netanyahu, por ejemplo, que es el primer ministro de Israel, terminó diciendo, no, lo que están diciendo es antisemita, ¿no? Le dice antisemita al director general de la ONU, y, o sea, lo que están diciendo, no vamos a darles bolilla de lo que están diciendo, pero de alguna manera es una declaración fuerte, ¿no? Y donde todos los países se tienen que posicionar alrededor de eso. Más allá de que si eso cambia o no, pero es una declaración fuerte que muestra, digamos, que quién tiene el poder en lo que muchos le llaman conflicto, pero que bueno, eso, vemos siempre, ¿no? Que hay un opresor y un oprimido, ¿no? Que es Israel oprimiendo a otro pueblo, que es el palestino. Así que bueno, eso lo vamos a ir charlando, ¿no? En esta conversación, como para ir desmenuzando un poco y también buscar eso, ¿no? Los matices que tiene el problema, y bueno, ver hacia futuro, a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, eso es, la verdad, es una situación muy, muy tensa, me parece, porque, o sea, cualquier acto, cualquier movida que haga Israel o cualquier otro actor puede ser un desencadenante de algo mucho más grande. Nada, no sé si también han visto, ¿no? los televidentes, los televidentes o los oyentes del programa, ¿no? Si han visto, por ejemplo, que Estados Unidos rápidamente, cuando Israel empieza a atacar, o sea, es atacado, ¿no? Primero por Hamas, en estos días, ¿no? Porque esto, digamos, es ver, si nosotros vemos la foto, sería esto, ¿no? Hamas atacó a Israel y después Israel responde en función de eso, ¿no? Y después, bueno, Estados Unidos apoya a Israel rápidamente, mandando un portaaviones con 2 barcos escoltas, más tropas, diciendo que, bueno, Israel tiene el derecho a defenderse, legítimo a defenderse y, bueno, y responder. Pero que, bueno, desde el 7 de octubre hasta hoy lo que estamos viendo es una avanzada y un bombardeo criminal de Israel contra la Franja de Gaza. Pero claro, si nosotros viéramos la película de cómo viene la mano, podríamos entender un poco mejor por qué Hamas hizo ese ataque, que bueno, a ver, aparte fue un ataque bastante complejo porque, a ver, como para empezar, ¿no?
Hamas es un grupo que se llama Movimiento de Resistencia Islámico, que gobierna en Gaza, Sí. es un pequeño territorio que está sobre el Mediterráneo oriental, y bueno, ese territorio gobernado por Hamas está bloqueado por Israel, por tierra, mar, aire, controla su economía, controla los servicios, controla quién entra, quién sale, prácticamente está como guetizado, ¿no? Como parece un gueto, y bueno, y además de todo eso, la economía obviamente en esa situación se va pudriendo, y bueno, de alguna manera, Hamas necesita o tiene, porque se ve también empujado por su población, que digamos en el último tiempo ha protestado, digamos, por esa misma situación, ¿no? De una situación, digamos, de no tienen, el agua está completamente contaminada, o sea, se dice que el 90% está contaminado antes de estos bombardeos. O sea, recordemos también, Gaza tuvo por lo menos 3 grandes, o sea, lo que dicen guerras, pero en realidad fueron grandes bombardeos de Israel contra la franja, y siempre hay bombardeos a posiciones civiles. Se habla Sí. de Gaza y Cisjordania como cárceles a cielo abierto, como situaciones de campos de concentración, de apartheid. Sobre todo, aparte, bueno, como para dimensionar, por ejemplo, el territorio de Gaza son 10 kilómetros de ancho por 40 de largo. Acá, digamos, lo que sería Buenos Aires es como decir, y 2 millones de personas viviendo ahí. Como decir Berazategui, Avellaneda, Quilmes y, bueno, y La Plata, por ejemplo. Contra el río de la Plata. Esa franja, claro, de 40 kilómetros, llena de personas. Y claro, están... A ver, la situación en Gaza es como un gran gueto gigante, sí. Y después tenemos en Cisjordania, que es otro territorio, que está hacia el este, sería, contra Jordania, ¿no? Contra el río Jordán, que bueno, es un territorio un poco más grande, pero también está tiene una muralla hecha por Israel, murallas internas hechas por Israel, o sea, los territorios están divididos. O sea, un día normal de un palestino para moverse dentro de ese territorio son horas, porque tiene que recorrer, a ver, si yo te dijera, mira, tengo que ir de La Plata a Ensenada, ¿no? Que son pocos kilómetros, bueno, es como que me tengo que ir hasta Buenos Aires y volver, ¿no? Digo, Buenos Aires es la capital, y volver hacia casi, o sea, recorrer 100 kilómetros para hacer 10. Por esta política de división de territorios interna, además de estar ocupado con soldados, están muy armados, hay colonos, se puede decir que hay de 3 tipos de colonos, porque, a ver, hay unos que son, Israel tiene una política de colonizar esa zona, entonces arma barrios, ¿no? Agarra tierras, construye barrios, y esos barrios, además de tener todos los servicios y todo, es muy barata la vida ahí. O sea, es una forma claro, de impulsar bastante directamente, podemos decir, que la gente vaya a vivir ahí. O sea, usurpan directamente el territorio y después lo llena de personas para justificar la expansión territorial. Sí, aparte es ir a vivir a un barrio privado, ¿no? Esa es la lógica, un barrio privado, con todo, seguridad, con todo, y muy barato, con vista a las sierras, digamos, o cerros, o mesetas, no sé bien cómo definirlo, pero es muy lindo el paisaje, hay como, no es, digamos, como, qué sé yo, vivir en Tel Aviv, que debe ser, o sea, es como vivir en una gran ciudad europea, ¿viste? Con mucho ruido, y bueno, y ahí es mucho más tranquilo, entonces, claro, la gente se ubica ahí y empieza, claro, se empieza a poblar, eso se puebla. Y además, bueno, hay otro tipo de colonos, ¿no? O sea, esto te habló una persona israelí, ciudadano, que, o sea, no se quiere meter en la cuestión palestina, Israel, hay gente que lo trata de negar, o bueno, dice, esto es política, pero hay un sector que es consciente de ir y colonizar, ¿no? Se llaman nacionalistas religiosos, como para sintetizarlo, ¿no? Tienen sus propias organizaciones, que están considerados incluso casi como fuerzas paramilitares, porque hay gente que está armada
que va a vivir ahí conscientemente y a buscar formas de robarle la tierra a los palestinos. O sea, hay tácticas pensadas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, a ver, yo me acuerdo de algo que hemos charlado con Iván, de una anécdota cuando yo estuve ahí en Cisjordania, en el sur, cuando fui a acompañar a un grupo de israelíes que ayuda, digamos, a los palestinos, que trata de, ¿cómo decirlo?, de militar, ¿no?, de activar, digamos, en favor de los palestinos y protegerlos, o buscar maneras de denunciar todo lo que pasa, generar conciencia. Y yo los acompañé, ¿no?, que lo que hacían es cuidar a los pastores beduinos, ¿no?, a los beduinos, ¿no?, un pueblo palestino, ¿no?, son palestinos, tienen sus ovejas, y bueno, los acompañábamos en su día, ¿no? Ellos arrancaban muy temprano, sacaban las ovejas, estaban desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde recorriendo pastoreando, digamos. Claro. Y durante todo ese día hubo problemas con los colonos en distintas partes de lo que es el sur de Hebrón, sur de Cisjordania, pero bueno, Hebrón es como una provincia, podemos decir, o un distrito dentro de Cisjordania, y está al sur. Bueno, a ver, eso es interesante también porque justo todo ese territorio se llama Masafer Yata. Israel lo mencionó como, le puso nombre de lugar de entrenamiento o campo de tiro, ¿no?, que es como para que lo use el ejército. Como estaba todo ocupado, eso se lo dio al ejército como una forma de decir, bueno, todo este territorio ya es nuestro 100%. Y perdón. Claro, entonces los colonos van y dicen, bueno, no, este territorio es nuestro, ya nos lo dieron, es nuestro, y entonces hacen cosas para desplazar palestinos. Fuimos a acompañarlos, a pastorear, y me acuerdo que uno me cuenta, ¿no?, que a él durante la noche le fueron colonos a prender fuego a la casa, con toda su familia durmiendo, él los rescata, y logran salvarse, pero bueno, pierden todas sus cosas, además de que les mataron ovejas y todo. Y bueno, yo ahí en un momento le pregunto cuál era su sueño en su vida, y él me dice, bueno, dormir un día tranquilo, o sea, una noche tranquilo. Porque viste que hay una discusión en torno, que se ha dado mucho en la intelectualidad en torno a una especie de justificación de la defensa de, bueno, Israel fue atacada, de hecho arrancamos así. Claro. Y es toda una cosa en la intelectualidad que yo he estado viendo acá en Argentina, pero en otros espacios más también, de decir pero, esa cosa de desmedido, pero fíjate, y se esconde, claro, o se oculta o se olvida esta situación. Entrevisté a la familia de un señor que se llamaba, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero el apellido era Suleimán, y la familia Suleimán, o sea, eso, este señor era un activista que incluso eso, peleaba por métodos pacíficos para que no le saquen las tierras, era una cuestión defensiva total, y él lo que hacía era, pacíficamente, por ejemplo, se ponía enfrente de las topadoras que iban a tirar abajo casas palestinas, claro, o enfrente de los soldados, ¿no? Ponía su cuerpo, el señor, y bueno, un día agarraron, el policía le dijo al que conducía una topadora que siga para adelante, y lo pasó por arriba. Y bueno, eso fue 1 o 2 meses antes de que yo los conozca. Y bueno, la familia estaba destrozada, porque aparte de una persona, un viejo beduino, un jefe, digamos, se podría decir, que todos los palestinos de esa zona lo amaban, sobre todo era muy respetado por su casi como un Gandhi por ahí, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, los métodos pacíficos, más allá de uno puede estar de acuerdo, que esté bien o no, mal, pero digamos, si lo querés contrarrestar con Hamas, por ejemplo, bueno, acá había una persona que estaba solamente intentando pedir por algo de una manera pacífica, ¿no? Y ni siquiera, tampoco fue escuchado. Claro. Entonces, bueno, es muy fácil, ¿no? Decir, bueno, no. A ver, el tema que
bueno, yo decía eso, ¿no? De ver la película, ¿no? Claro. Pasa que generalmente, imagínense, si un israelí que vive en Tel Aviv no ve lo que pasa, o no le da mucha importancia a lo que pasa en Cisjordania, etcétera, imagínense acá del otro lado del mundo. Claro. O sea, los medios de comunicación solamente muestran cuando hay un atentado terrorista, como le dicen, o cuando hay muertos, cuando hay sangre, pero eso, la vida cotidiana no se le da importancia, no se le da lugar, no hay una denuncia en eso. Y claro, a ver, lo que estaba pasando todos estos días, por ejemplo, antes de este ataque que hace Hamas, que bueno, o sea, lamentablemente también atacaron civiles, eso, o sea, no estuvo bien, qué sé yo, pero bueno, eso uno también es una cuestión compleja. Creo que no es algo que se pueda justificar, pero bueno, uno lo puede tratar de entender, por lo menos, y para poder entenderlo hay que tratar eso, analizar toda la película. Claro. A ver, por ejemplo, en estos días eso estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, el jefe de la policía, que es un israelí nacionalista ultra religioso, muy agresivo, empezó a dejar que, por ejemplo, los judíos puedan rezar en la explanada de las mezquitas, ¿no? Sí. Que eso es un lugar, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, y que está controlado por los musulmanes. O sea, hay un acuerdo en eso, un acuerdo entre Israel y Palestina. Entonces, el acuerdo es que esté controlado por ellos, pero además que está prohibido que los judíos pueden entrar, pero no pueden rezar ahí. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ir los judíos? Porque es un lugar también santo para los judíos, porque está sobre el segundo templo, a lo que llamaba el antiguo templo de Salomón. Sí. Que bueno, todo el mundo debe tener en la cabeza y debe conocer el muro de los lamentos, se llama el muro de los lamentos, que sería como la base donde estaba el templo de Salomón. Sería la base donde ahora están las mezquitas. Claro. Y claro, ahí muchos, bueno, tratan siempre de mezclar lo religioso por este tipo de cuestiones. Sí, está ese elemento, por supuesto, que bueno, o sea, estamos hablando de un lugar, a ver, Jerusalén es prácticamente esa zona, toda la zona, es una de las tres grandes religiones, al menos que están hoy, que son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Entonces, obviamente siempre van a estar esas cuestiones atravesadas. Pero claro, hay una cuestión también de fuerza. O sea, como el problema en realidad es más bien territorial y nacional. O sea, si partimos de la base, Hamas no es un grupo terrorista. Terrorista podemos decir, no sé, Al Qaeda, por ejemplo. Pero Hamas comete actos, tiene métodos terroristas muchas veces, pero principalmente es un grupo nacionalista. O sea, tiene una base también islámica, porque es movimiento de resistencia islámico, pero el apoyo que tiene principalmente es por su programa de liberación nacional. Claro. Obviamente, o sea, el programa, si uno quiere ir a lo que ellos quieren hacer, sí, o sea, es una cuestión que está vinculada a lo teocrático, etcétera, pero que hoy en día, por ejemplo, en Gaza no lo pueden aplicar. La población de Gaza, que la mayoría es musulmana, creo que es un 80%, no aceptó, por ejemplo, las leyes de ¿cómo se dice?, de los códigos de vestimenta y otro tipo de cuestiones para casarse, que vinculadas a lo que dicen la Sharia. Claro. Jamás eso nunca lo pudo aplicar, siempre hubo resistencia. Más allá de eso, bueno, sí, tienen un programa que está vinculado a eso, pero no es que es el Estado Islámico, por decirlo, ¿no? Para tener esa idea. Entonces, claro, si uno lo analiza bien, todas las acciones que hace Hamas están vinculados a liberar a la cuestión palestina. Y además eso, hay que tener en cuenta que también es una organización que es muy nueva. O sea, se fundó en el 87 y recién tiene gran influencia a partir de los 2000, 2005. Ahí es donde empieza a crecer mucho más. O sea, lo que
digo, para desmontar también el mito de que construye Israel muchas veces, de que palestino es igual a terrorista. Claro. Bueno, eso no es así, claramente, sino que también es para esconder, digamos, que hay un pueblo oprimido que está en esa situación, y obviamente una situación que la construye Israel, digamos, desde afuera, perdón, desde adentro, pero digo desde afuera, al aislar a Gaza completamente. Porque claro, viste, siempre dice, no, claro, hay un muro, ¿no?, que divide Gaza de Israel, pero en el sur dice, no, eso está abierto hacia Egipto, la gente se puede ir a Egipto. Eso es mentira. Si bien está abierto, hay como una frontera terrestre, pero eso está totalmente controlado también por Israel. O sea, si los egipcios dejan entrar o libre movimiento de personas, de comercial y etcétera, se rompen los pactos con Egipto e Israel. Entonces hay como una extorsión también ahí. ¿Sí? Esta cuestión de lograr decir que los judíos son sionistas, que el sionismo es el Estado de Israel, en que cuestionar al sionismo, cuestionar al Estado de Israel, es ser antisionista, ponerse antisemita, y por tanto Sí, no hay que cuestionar nada del que haga el Estado de Israel, porque bueno, porque es la defensa del pueblo judío que vino a ser avasallado hace 80 años. Eso que sí, está ahí, total. Sí, eso aparte incluso hay es una cuestión de propaganda muy fuerte, que hace casi que obliga a todos los países a posicionarse en relación a eso, y lo hacen muy bien. O sea, es impresionante porque, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, las familias de los que hay gente que está todavía de rehén en Gaza, por Hamas, la familia de esas personas están pidiéndole al Estado de Israel, o sea, gente israelí le está sí, pidiendo al Estado de Israel que frenen los bombardeos, que por favor paren la locura. Y la gente está diciéndole a esa familia de los israelíes rehenes que son antisemitas, claro, que son traidores. O sea, el nivel, ¿por qué? Porque están cuestionando el accionar. Es como decir que no puedes, el Estado puede hacer cualquier cosa, ¿no? Eh, Todo lo que hace el Estado está bien, ¿no? A ver, ellos lo hacen, esto es un ejemplo a nivel por ahí interno, pero después lo que ellos buscan tiene un lobby increíble, de que todo cuestionamiento a nivel mundial de la acción del Estado de Israel, lo utilizan a partir de eso, del antisemitismo que hubo en Europa, durante el siglo XIX, mucho antes también, y bueno, sobre todo lo que está en la memoria reciente es el Holocausto. Y claro, uno dice, no, sí, por supuesto, hablar mal o sea, no se puede, a ver, eso se iguala a un judío con israelí. Entonces, claro, no como voy a hablar mal de los israelíes claro. porque ellos sufrieron el Holocausto. No, los israelíes no sufrieron el Holocausto. Hubo judíos que sufrieron el Holocausto. Pero claro, ellos logran esa articulación y entonces, claro, muchos compran ese discurso y a veces callan, o dicen, no, claro, no, están defendiéndose porque en realidad Hamas es antisemita. Algo que también es un mito total, porque también los musulmanes son semitas. Y además, bueno, ellos lo hacen, por ejemplo, en estos días hubo muchísimas movilizaciones en Europa, en Estados Sí, Unidos, bueno, acá en Argentina también hubo, en Uruguay, en otras partes del mundo, incluso, bueno, por esto no es una manifestación, pero en Colombia, Petro, el presidente actual, rompió relaciones con Israel, y bueno, todo ese tipo de actos, lo que busca Israel es que, por ejemplo, no sé, en Europa intentaron prohibir las protestas en sí. contra, se dieron protestas enormes de 100.000, por lo menos más de 10.000 personas, depende del país y ciudad, pero eran miles de personas movilizadas pidiendo que se pare la guerra. Muchos que son judíos que estaban planteando que no sea nuestro nombre. ¿Hasta qué punto estas movilizaciones no pueden también ser un factor de crisis interna dentro de estos regímenes burgueses? Sí, yo creo que
a ver, como que la cuestión palestina estaba quedando fuera de agenda, no solamente de los países centrales, podemos decir, ¿no? Estados Unidos y los países europeos, pues siempre es algo que estuvo en el centro de algunas discusiones sobre Medio Oriente, ¿no? Lo vimos, bueno, ya desde la instauración del Estado de Israel, ¿no? O sea, uno de los problemas era la cuestión judía, digo, Sí. que lo resuelven de una manera con la instauración del Estado de Israel, o lo buscaron resolver de esa manera, en el 48, pero bueno, esto se vota en el 47 en la ONU. Lo votan todos los países menos los países árabes. Entonces, estaban todos de acuerdo menos ellos. Y menos la población local. Eso es importante. Pero bueno, durante toda la Guerra Fría, hasta Oslo, podemos decir, fueron los primeros acuerdos entre los palestinos, la dirección palestina y el Estado de Israel. La cuestión de Palestina siempre fue muy importante. Fue instrumentalizada, digamos, por los gobiernos para hacer política, ¿no? Y Claro. en función de intereses geopolíticos, etcétera, en esa región. Y bueno, actualmente también se ha utilizado, por ejemplo, si nos acordamos algunos años atrás, cuando estaba Donald Trump, una de sus banderas, ¿no? Así fue que conseguir un plan de paz entre Israel y Palestina, obviamente con beneficios para Israel, ¿no? Y lo otro era normalizar relaciones de los países árabes con Israel. Claro. A ver, o sea, la mayoría de los países, solamente hasta ese momento, solo Egipto y Jordania reconocían a Israel. O sea, reconocían la existencia de dos estados, en realidad. O sea, Claro. ya pues, sería Israel y bueno, y más adelante construir un estado palestino, que todavía no está. Pero bueno, a partir de esa política de Donald Trump, que se llamó la firma de los acuerdos de Abraham, que era que eso, los países como, bueno, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, y no sé si hay alguno más, pero que firmaran esa normalización de relaciones diplomáticas. Bueno, empezó a ser, en ese momento fue un triunfo político probablemente para Donald Trump, pero sobre todo para Israel. Claro. O sea, los tipos pudieron, en realidad, blanquear mucho las relaciones que ya había. Porque eso, o sea, de tantos años que están ahí, aparte es lo que los mueve la relación es la plata, o sea, no hay otra cosa. Pero bueno, el tema es que internamente hay cuestionamiento. Ellos, a ver, de esta manera también lo que busca Israel es romper en el imaginario colectivo, ¿no? de los árabes, ¿no? de la población árabe, más allá de los gobiernos, ¿no? Sobre todo eso, la población, Sí. es romper esa posibilidad. Es como una derrota subjetiva, de alguna manera, lo que buscan. O sea, imposibilitar la chance de que exista un Estado palestino, pero además de construir su propia hegemonía dentro del Medio Oriente. Claro. Y sobre todo, bueno, romper la posibilidad de que los ataquen, para también desarrollarse. Aunque también hay otro canal, ¿no? De que Israel se ha desarrollado y ha hecho mucho dinero con la fabricación de armas, de, bueno, sistemas de seguridad, de ciberseguridad, bueno, espionaje. Ellos venden know-how militar para todos lados, bueno, estos sistemas, ¿no? de espionaje de cibernéticos, como por ejemplo Pegasus, que son de muy alta tecnología, y venden armas que se llaman Test in Combat o Probada en Combate. O sea, te venden un dron que ya saben que funciona de esta manera. ¿En qué punto no hay una intervención en este acuerdo que decías que estaba por firmarse de Irán, Sí. incluso de China, digamos, que está jugando un papel de reestructuración política opositora al imperialismo tradicional norteamericano? Por ejemplo, bueno, algo que me quedó por decir, pero y esto también está asociado a lo que vos me preguntás recién, es cómo, digamos, vuelve, ¿no? la cuestión palestina a estar en el centro,
Sí. Y de alguna manera, a ver, se habla, yo lo escuché a varios analistas, pero bueno, viste, uno no es una especulación, nunca se sabe muy a ciencia cierta, pero Hamas lo que hizo fue como volver a irrumpir y mostrar, digamos, que ese problema todavía está, ¿no? Hamas, o haciendo un acto como como de alto nivel, ¿no? O sea, esto lo han hecho, igual los palestinos lo han hecho varias veces, no en términos de atacar de esta manera, pero porque esto fue una escala muy superior a otra. Por ejemplo, si se acuerdan, Leila Khaled, que es un símbolo de la lucha, ¿no? Una mujer que le decían la secuestradora de aviones, cometían actos que, o sea, ella lo que hacían era secuestrar aviones y los aterrizaban en Siria, ¿no? Y bueno, y negociaban con rehenes. Lo que hacían era como grandes acciones de alto nivel para llamar la atención, es decir, acá estamos, la cuestión palestina está, y tenían cierto efecto, ¿no? Pasa que, bueno, muchas veces también es un efecto contrario, porque se empieza a instrumentalizar de nuevo el discurso de, bueno, somos terroristas, etcétera, hacen estas cosas. Claro. Pero bueno, el tema es que la población árabe empieza a presionar a los propios gobiernos para que actúen también. O sea, están reventando Gaza. Matan, hasta ahora creo que hay entre 8.000 y 9.000 muertos. Más desaparecidos, gente abajo de los escombros, heridos. No sé bien la cantidad de heridos, pero si son 8.000 muertos hay que mínimo el doble. Y bueno, eso de alguna manera que la población dice, bueno, algo hay que hacer, y los que tienen que intervenir son nuestros gobiernos. Y el tema, si los gobiernos se quedan mirando y no hacen nada, bueno, empiezan a estar cuestionados también. Claro. Y entonces, bueno, por ejemplo, no sé, el otro día hubo manifestaciones en Egipto permitidas por la dictadura de Al-Sisi, pero que en ese momento empezó a haber también consignas contra el gobierno. O sea, se empieza a politizar, digamos, dentro de los propios países. O sea, hubo, bueno, lo que vos decías, movilizaciones en Yemen, en Jordania, que bueno, tiene una mayoría de palestinos, pero también la mayoría son árabes. En Siria hubo de kurdos, o sea, hubo en Turquía, y en Turquía también hubo de kurdos, ¿no? Sí. Porque también los kurdos tienen hoy en estos días, esto no lo habla nadie, o poca gente. Uno es Leandro Albani, que están siendo también desplazados étnicamente. Después, bueno, claro, Irán, a ver, también hay alianzas geopolíticas militares. Irán tiene cierto vínculo con Hamas, sobre todo con Yihad Islámica, y también con Hezbollah, ¿no? Y Hezbollah tiene relación con Hamas. Entonces, claro, ellos, a ver, si atacan a tu amigo, ¿no? O tu aliado, y vos no haces nada, o sea, después te pasan factura también. O sea, hay como cuestiones también internas de que, a ver, todavía Irán no está haciendo nada desde el punto de vista de haber atacado a Israel. Eso, como llega a hacerlo, ahí se arma una guerra regional muy fuerte, pero lo viene haciendo, bueno, a través de sus aliados, claro, que serían no estatales, ¿no? Como Hezbollah. O sea, Hezbollah no es que está dirigido completamente por Irán, tiene su propia autonomía y todo, pero tienen vínculo, también tienen milicias en Siria. Hay una búsqueda, y también, bueno, o sea, en sus declaraciones el presidente de Irán y también el líder supremo dicen todo el tiempo, vamos a destruir a Israel, hay que destruirlo, qué sé yo. Han hecho unos movimientos también de misiles, ¿no? Han como mostrado cierta músculo, porque bueno, ellos también tienen que de alguna manera mostrar que ya están tratando de hacer algo, y bueno, y disuadir también a Israel. En eso también, bueno, por eso Estados Unidos se apresuró a decir, bueno, Israel tiene derecho a defenderse, mandó sus soldados, su buque portaaviones, y bueno, y en esta misma movida lo que pasó fue que China empezó a mandar también barcos. Todo, a ver, desde el punto de vista de China, lo que busca es pacificar la región en general. O sea, ellos, por ejemplo, hace poco habían hecho una reunión histórica entre Irán y Arabia Saudita, para que se acerquen, ¿no? Restablecieron relaciones diplomáticas, se habían roto
si mal no recuerdo, 2016, si mal no recuerdo, cuando en Arabia Saudita matan a un clérigo iraní, bueno, lo matan y después en Irán hay una protesta y invaden la embajada de Arabia Saudita y ahí se rompen relaciones y empieza toda una guerra, medio que le dicen una guerra fría de Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita. Bueno, que bueno, ellos han combatido sobre todo en el escenario de Yemen, ¿no? Entre los hutíes y directamente ¿cómo se llama? El ejército de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Incluso hubo tensiones con Qatar, bueno, se armó una situación compleja entre los dos países y bueno, eso se ve que por lo menos por el momento se enfrió. O sea, bueno, recordemos que son dos tipos de régimen diferente, unos son persas, los otros árabes, uno es chiita, el otro sunita. Bueno, más allá de eso, me está haciendo ruido el auto. ¿Se sigue escuchando, no? Sí, perfecto. Sí. Ahí está. Estamos bien. Ellos restablecieron ahora relaciones nuevamente con el intermediario China. Algo que, bueno, para Estados Unidos fue como, China como un actor, o sea, muy activo en esa región, que siempre fue casi como una zona de influencia de Estados Unidos, o que al menos ya hace muchos años tiene, o sea, es el principal regente, si se quiere, sí, con la ayuda de Israel y con la después, ayuda de Arabia Saudita. Claro, después de la Unión Soviética, la guerra del Golfo hicieron eso, permitió que Estados Unidos se ponga de manera masiva, desplazando a todos los actores que por ahí intervenían. Exactamente. Claro. Pero bueno, eso, China busca que haya paz, digo, que no estén este tipo de problemas para las inversiones. Ellos buscan hacer negocios y así como hacen negocios con Arabia Saudita y con Irán, están haciendo negocios con Israel, también tienen muchas inversiones. Probablemente no sea el mayor inversor, pero quiere que eso se resuelva de alguna manera para esta cuestión. Generalmente, aparte, no son de intervenir militarmente, no hay intervenciones de China en ningún lado. Sí tienen bases, pero son más bien de no intervenir, ¿no? Ellos le dicen la no intervención en los asuntos internos de los estados. Pero bueno, el tema es que si esto se sigue escalando, hay que ver cómo reaccionan y podría llegar a ser algo histórico desde ese punto de vista. Claro. Hoy Estados Unidos lo que está haciendo mucho es pedirle a Israel que no intervenga, que no invada, no haga una invasión terrestre de gran escala, o sea, ocupar Gaza y, o sea, con tanques, y ir a una guerra incluso más larga, porque bueno, esa medio que es la condición que pone Irán y pone varias de las milicias que están en contra de Israel. Dicen, bueno, si hay una invasión terrestre, nosotros atacamos. De hecho, bueno, Israel puso más soldados en el norte de Israel, o sea, en la frontera con Líbano. Hezbollah, recordemos que está en el sur de Líbano más que nada, y es una milicia muy grande, tienen alrededor de 100.000 soldados, sí, 100.000 militantes, podemos decir, armados, y bueno, tienen dispositivos, digamos, de ataque y todo, de alta complejidad. Y bueno, la cuestión es que ellos tienen ¿cómo se dice? La hipótesis de conflicto principalmente con Hezbollah, me parece, pero bueno, lo que está buscando Estados Unidos es que no haya una invasión terrestre por esta situación, porque además podría intervenir Irán, podría intervenir China, yo no creo, pero está como mostrando un poco los dientes, o al menos diciendo, bueno, pare un poco, y aparte porque, bueno, Estados Unidos estaba de retirada, no quiere volver a meterse, y medio que se está viendo un poco obligado a volver a la región. Y además de esto, ¿no? Porque una invasión terrestre además va a tener un costo humano, sobre todo para los palestinos, muy brutal. Probablemente a Estados Unidos no le importe, pero sí importa en las cámaras los muertos. Y eso, o sea, es un costo que también va a tener que pagar Estados Unidos internamente, probablemente. Casi como si fuese una invasión de ellos. ¿Vos cómo considerás la cuestión de la causa palestina, de las movilizaciones, en el sentido de las tareas, las necesidades de los pueblos
oprimidos y no oprimidos a nivel mundial, de las clases, digamos. Dios. Y sí, yo creo que es, o sea, de principio por lo menos que Palestina tenga su propio, o sea, tiene su derecho a autodeterminación. Esto, bueno, no lo digo yo, lo dice la ONU, si se quiere. Pero bueno, generalmente para que eso se dé, porque hay declaraciones de un montón, incluso hasta de Obama, o sea, de gente del imperialismo que plantea lo mismo, pero el tema es que nunca actúan en función de eso. Digamos, y para lograrlo, digamos, es con la lucha de clases, o sea, claro, es a partir, digamos, de una lucha que es violenta, o sea, en un punto. Y para eso, digamos, a ver, el imperialismo norteamericano, y podemos decir, hasta incluso, ese es el tema, ¿no? O sea, tanto el imperialismo norteamericano, bueno, obviamente como Israel, ¿no? Pero como incluso sectores de la misma dirección política, o sea, Palestina incluso, ¿no? Han buscado sus propios intereses, que, bueno, o sea, bueno, en el caso de la dirección palestina es la liberación nacional, o sea, hay un pueblo oprimido, pero siempre si uno empieza a ver la lógica de intervención o la lógica que han tenido, siempre fue casi como de construir su propio espacio para explotar a su propio clase trabajadora de alguna manera, sus propios intereses. De hecho, bueno, pasa que bueno, tenemos que charlarlo más en términos históricos por ahí, pero lo de Oslo, por ejemplo, a ver, ¿por qué a la OLP lo ven como una dirección traidora a la mayor parte de los palestinos? Que ese es un problema que, bueno, habría que también desglosarlo y todo, porque ellos lo que negociaron en Oslo fue que la OLP iba a ser la única interlocutora para discutir la cuestión palestina. Eso sí. Una. Y lo otro fue que reconocieron a Israel. Claro. O sea, algo que rompieron el derecho a retorno de millones de refugiados. Y eso fue visto como una traición. Algo que, bueno, ni siquiera fue ni puesto en discusión, o sea, fueron como una especie de, ¿cómo decir?, como una burocracia que ni siquiera vivían ni en Cisjordania, estaban afuera, estaban en el exilio, a discutir algo que, bueno, en ese momento muchos palestinos lo vieron como un triunfo porque había un compromiso de construir un Estado a futuro. El tema que, bueno, la OLP a lo largo de los años se convirtió prácticamente en un brazo armado de Israel. O sea, frenaron la rebelión. O sea, ellos, también una de las cuestiones fue renunciar a la lucha armada, por ejemplo. Entonces ya quebraron cualquier tipo de resistencia en ese sentido. O sea, hoy en día hay los que están armados en Cisjordania, que son la mayor parte son jóvenes, que están en contra de la dirección de la OLP, sería la Autoridad Palestina, pero está gobernada por la Organización por la Liberación de Palestina, OLP. La OLP va y los reprime. O sea, porque le dice, no, pará, o sea, claro, los frena. Frena las rebeliones, las marchas que hubo en estos días contra Israel, fue la OLP a reprimirlas. Porque también había consignas contra la OLP, que es la que está vista como que la que no lucha por la liberación nacional. Entonces, claro, pero bueno, el tema es que para poder construir también esa liberación nacional, los palestinos, así como están hoy, incluso, o sea, hoy más que nunca, por la inviabilidad que tiene un Estado y por la división interna territorial y política, necesitan, digamos, construir un movimiento que sea, obviamente, de solidaridad internacional dentro de los países, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, en Europa, pero también dentro de Israel. O sea, tiene que haber israelíes que denuncien, que peleen contra la política colonialista e imperialista que tiene Israel. Claro. Tienen que frenar desde adentro. Si no tenés ese tipo de aliados, eso nunca se va a frenar. Y bueno, obviamente la idea sería romper, digamos, tendrían que romper, o sea, es una opinión mía, o una opinión por ahí de un pobre trosco, ¿no?
romper, cambiar la composición del Estado directamente de Israel, para construir un Estado donde puedan vivir judíos, o sea, esa es la idea, ¿no? Que puedan vivir judíos y palestinos de forma pacífica, donde tengan todos plenos derechos, y eso, bueno, para los socialistas la única manera es que sea un Estado obrero, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, el tema es que para lograr eso tienen que establecer alianzas. Qué sé yo, por ejemplo, uno de los problemas que también se ven de Hamas, para poner un ejemplo así, es que, a ver, para entenderlo, imagínense que los de Hamas que salieron, que atacaron el 7 de octubre, imagínense que la mayoría estuvo preso, años, torturado. Entonces, claro, hacen una igualación de un civil israelí con un soldado. Entonces el trato fue prácticamente el mismo. O sea, los ven como ocupantes. No ven una posibilidad de alianza con gente que por ahí ve la causa palestina como algo que habría que luchar, digamos, como un debate por lo menos a dar dentro de la sociedad de Israel. Total. Vos, Santiago, me has dicho que escribías para Izquierda Diario, para... Sí, La Tinta y ARG Medios. ARG Medios. Pero más que nada en Izquierda Diario, y bueno, esos dos otros... y después tenés tu propio espacio con otros compañeros de difusión... Sí, y Desorden Mundial. Desorden Mundial es un portal, por ahora tenemos una página de Instagram, que es Desorden Mundial. Y nuestra idea, bueno, es tratar de armar una página, un portal web, también como una revista, y también empezar pero bueno, eso todavía es un proyecto, pero bueno, lo estamos construyendo, es algo también muy a pulmón, así que si nos siguen va a estar bueno, hacemos algunos videos, hay algunas entrevistas. Bueno, Santiago, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por todo lo que nos aportaste. Queda la invitación, como dijimos, a un próximo encuentro, un poco más histórico general puede ser, y de otros procesos de la lucha de clases a nivel internacional, y todos invitados a difundir y a divulgar este material y todo lo que se produce sobre la situación en Palestina, o que está haciendo el Estado de Israel, porque entendemos que es una tarea fundamental de no solamente los socialistas, sino el conjunto de aquellos que se reivindican del campo popular, denunciar la masacre que opera sobre el pueblo palestino.